Gracias por estar con nosotros a esta hora. Este es Canal Nacional de Informaciones, NI, siempre planteando las cosas como son. Me complazco en anunciarle a ustedes que tengo como invitado en el día de hoy a Rafael Tobías Crespo Pérez. Políticamente, Tobías Crespo, diputado ya por varios periodos en la Cámara de Diputados. Tobías es ingeniero eléctrico y tiene un máster en administración de empresas. Desde muy jovencito está en las lides políticas. Y ya no tan jovencito, pero un hombre con bríos, pues está aquí con nosotros en Canal Nacional de Informaciones, NI, siempre planteando las cosas como son. Gracias por la entrevista, Tobías. Gracias a ti, Willy Paz, que no sabía que era tocayo mío, que yo me llamo Rafael Tobías, Sí, pero lo supe recientemente, agradecido y afortunado de compartir contigo y nada, presto a responder los temas de la agenda legislativa, política y de la agenda nacional que preocupa a los dominicanos. vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar primero pues con las actividades de tu partido. Veo como que reinician en esta semana las actividades, específicamente las juramentaciones. Tú estabas en el local de Fuerza del Pueblo y en la otra actividad que tenían, no, la otra es a esta hora, pero estabas en la actividad de Fuerza del Pueblo. No pude estar acompañando al presidente de nuestro partido, Leonel Fernández, y los directivos de la dirección política, que en el día de hoy han estado juramentando a dirigentes en el Distrito Nacional, en la Casa del Pueblo Johnny Ventura y también en la provincia de San Cristóbal en específico. Y eso es parte, Willy, de un plan de crecimiento, de consolidación de la Fuerza del Pueblo como principal partido de oposición para convertirlo en el principal partido de la República Dominicana y llegar al poder a través de una estrategia de construcción de mayorías, donde una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, algunos de partidos políticos, otros que no son de partidos políticos, algunos que nunca han participado en la política, pues ven y entienden, como lo entiende mayoritariamente al día de hoy el país, de que la fuerza del pueblo es la opción para dirigir la nación a partir del año 2028, conducido por nuestro líder Leonel Fernández. Perfecto, perfecto. Ya tú eres un veterano, a pesar de que todavía eres joven, eres un veterano en las lides políticas y consciente o inconscientemente tú has tomado el pulso de tu organización. Eh, ¿Cómo tú valoras el desempeño de Fuerza del Pueblo? Y más que el desempeño, te diría el momento en que está atravesando Fuerza del Pueblo. Bueno, es un momento estelar y te lo digo porque recién concluimos el primer Congreso Constitutivo Manolo Tavares Justo, que precedió al Congreso, al primer Congreso orgánico, doctor Franklin Almeida, y en ese sentido los compañeros y compañeras para aquellas posiciones que se aperturaron pudieron competir, algunas fueron reservadas, y yo creo que una vez pasado ese proceso, la Fuerza del Pueblo tiene como objetivo principal consolidarse como la principal fuerza política de la República Dominicana, pero a la vez también aglutinar una gran cantidad de ciudadanos y sobre todo preparar un gran ejército, porque los retos y desafíos que nosotros vamos a recibir a partir del 2028 van a ser muy difíciles. Tú, aunque no estás acá en el país, todos sabemos la situación que está atravesando la República Dominicana, de una desaceleración económica, no hay dinero en la calle, Ok, no hay empleo. háblame de lo político exclusivamente, que en la otra parte vamos Bueno, a en tocar. el caso político, nosotros hemos definido un plan de organización combinado con lo electoral y a través de actividades que vamos a hacer con todas las estructuras a nivel nacional e internacional, vamos a permitir que los compañeros y compañeras nos organicemos realmente en el territorio donde se gana la guerra. Estamos hablando de los territorios, los barrios, los sectores, los recintos y también las mesas y colegios electorales. En ese sentido, todo el plan de organización está vinculado a la parte electoral, porque lo electoral
es organización y organización es electoral. Y sin un gran ejército, nosotros tenemos dificultad para poder ganarle al PRM, que es un partido que ha demostrado que no tiene escrúpulos. Pero eso no es necesario, lo único necesario, sino que tenemos que aglutinar gente que viene del PRM. La cantidad de personas, Willy, que tú vas a ver juramentándose, te vas a sorprender. Y el país también, porque fueron cubiados, engañados por el PRM y sus dirigentes que se van a juramentar y se están juramentando en la Fuerza del Pueblo, del PRD, del Partido Reformista y los aliados que han sido engañados, cubiados y que el gobierno no le ha correspondido según los acuerdos, va a ser sorprendente. Es decir, que nosotros este año 2026 nos toca una gran tarea pendiente de fortalecer y cohesionar esa estructura interna y también a la vez lograr recibir una gran cantidad de dirigentes que también hay que organizarlo en lo que tiene que ver con el sector externo porque los partidos no ganan con sus propias fuerzas. Ok, ustedes tienen, o por lo menos tú, has recibido encuestas, tu organización ha recibido encuesta a 2 años y algo de las elecciones, la valoración que tiene la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. ¿Ustedes han medido ese tipo de cosas? Claro, nosotros hemos medido y por eso es que tú ves que ya el gobierno ni siquiera publica encuesta. El gobierno del PRM y su partido ha caído por debajo de un 28, un 26%. Y eso es, para un partido de gobierno es frustrante porque ya es muy difícil que un presidente que no se reelige, que todavía no tienen candidato, que tienen que perfilar a alguien para competir con la fuerza del pueblo y con una situación económica puedan levantar. En el caso del partido, la fuerza del pueblo está rondando 41, 42%, todavía 2 años y un poco de tiempo, algunos meses del proceso de febrero y de mayo del año 2028. Eso apunta a unas expectativas de que todo el pueblo dominicano y la mayoría del pueblo dominicano entiende, así como la inteligencia popular dice, que cuando el domingo va a llover desde el sábado, uno se da cuenta que la fuerza del pueblo, si Dios lo permite, acompañado del pueblo y de nuestro partido, llegaremos al poder. Eh, Tobías, tú me le das un mensaje a tu hermano Manuel. Él está en la Claro, Junta claro, Central Electoral, ¿verdad? Está en la delegado político de la Junta Central del partido. se tienen que fajar en eso, porque ustedes tienen las elecciones en la mano. Pero yo no me quisiera imaginar que se repitiera la historia del 2024, tanto con la Junta Central Electoral como los mismos partidos políticos que vieron 15 días antes, un mes antes, como Luis Abinader y el PRM pues tiraba la casa por la ventana, ofrecía neveras, televisores, muebles, cuartos. Entonces, yo creo que ustedes tienen que reforzar el área electoral, eh, ponerle los ojos. Cuando las cosas marchan bien, como están marchando en la Fuerza del Pueblo, pues la organización política debería enfocarse en que su triunfo sea valedero, que sea algo que no se pueda evitar. Tú como Sí, hermano de mira, Manuel, tú como hermano de Manuel y al mismo tiempo como dirigente, alto dirigente de Fuerza del Pueblo, ¿qué me tienes que decir? Mira, tienes toda la razón, o en parte, porque el PRM demostró en el 24 que no tiene escrúpulos. No solamente fue que compró las elecciones, fue que se las robó con los dineros de Senasa, con las muertes, la salud del pueblo dominicano. Senasa se utilizó de manera perversa y criminal por este gobierno para imponer una reelección en contra de la vida, de la salud del pueblo dominicano, y eso el pueblo se la va a cobrar. Pero también usaron el dinero de Aerodón, que lo cogieron prestado para 10 grandes obras, la usaron en las elecciones, como bien tú dijiste, para comprar regidores, comprar alcaldes, directores de distrito, vocales, senadores y diputados. Todavía 2 semanas antes de las elecciones se estaban desmontando alcaldes, senadores de nuestro partido en posiciones de las provincias y Pero le daban no ¿dónde solamente le estaban daban ustedes? recursos. ¿Dónde estaban ustedes? Bueno, realmente el gobierno sorprendió al país. Tú sabes que en febrero llenaron realmente los recintos de carpas, utilizaron, y la Junta Central Electoral
esta Junta Central Electoral que fue reelecta se hizo de la vista gorda de manera irresponsable y que eso no va a poder ocurrir de nuevo. La Fuerza del Pueblo va a estar muy vigilante de la actuación del presidente de la Junta, de todos los miembros de la Junta Central Electoral, para que en estas elecciones del 2028 actúen de cara a la democracia, a respetar la Constitución y no permitirle al PRM como partido que se compre y se robara las elecciones como lo hizo. Entonces, esos datos que tú me das, yo puedo decir que Fuerza del Pueblo tiene 42, que el PRM tiene entre 28 y 26, y Correcto. y el PLD. Bueno, el PLD ronda alrededor de 10, 12%. Es un partido que realmente tiene la situación con definir un liderazgo, un candidato. Hasta ahora no se ve muy difuso, porque uno ve al presidente y al secretario general recorriendo los territorios. Y en definitiva, lo importante del PLD es que nosotros tuvimos ahí 34 años de nuestra vida política, de los 39, casi 40 que tenemos, es que la fuerza del pueblo debe encabezar para poder desplazar, sobre todo en primera vuelta, para que no haya cuestionamiento ni intento de querer vulnerar la voluntad popular, un gran frente opositor donde, encabezado por la fuerza del pueblo, todos los partidos políticos, no solamente Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, partidos no solamente que nos han acompañado, como ocurrió en el 2024, sino otros partidos, pues respalden esta propuesta para sacar a este desgobierno la improvisación y la corrupción rampante que se está mostrando en todas las instituciones, que donde quiera que se puye al gobierno, pues da pus. Brevemente, háblame de tu actividad en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tú y Omar Fernández son miembros por la fuerza del pueblo de ese consejo. Están en desventaja, van peleando cuesta arriba. ¿Qué se desprende de las actividades que tú has tenido en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y qué te sorprendió gratamente y qué te sorprendió tristemente, si se puede llamar? Mira, para nosotros, tanto para mí como para Omar, ha sido una gran experiencia, Willy, porque pertenecer a ese alto organismo constitucional es una distinción que no todo legislador puede tener, sobre todo en el caso nuestro, que fuimos electos de manera unánime por la dirección política y por la Cámara de Diputados, y Omar Fernández también. Y en ese sentido, lo más importante es que aunque somos minoría, como bien tú lo dices, somos 2 votos dentro de 8, representados a la segunda mayoría del Congreso Nacional, se nos ha respetado nuestras propuestas, nuestras recomendaciones en los reglamentos, en las modificaciones, en las discusiones. Eso es un organismo colegiado donde todos pensamos de manera diferente, pero creo que lo más importante es haber sido respetado la posición nuestra. Muchas de nuestras recomendaciones, no todas, en una gran proporción han sido tomadas en cuenta, y nosotros hemos expresado también con nuestra votación lo que es la posición oficial de la Fuerza del Pueblo con respecto al fortalecimiento de la justicia, garantizar la seguridad jurídica. Ustedes quedaron satisfechos con la elección del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cómo Bueno, salieron esas 3 jueces? Porque yo lo vi protestando. Ustedes, 3 jueces fueron descartadas, siendo jueces, según la sociedad dominicana, de todos los sectores, pues profesionales en su trabajo. Sí. Bien, mira, nosotros en el caso específico de los magistrados que no fueron reconfirmados en sus cargos, la posición de la Fuerza del Pueblo estuvo enfocada en mantener la seguridad jurídica, el fortalecimiento de la justicia y sobre todo el conocimiento previo para que parte de esos jueces se quedaran utilizando su aprendizaje con los nuevos que iban a entrar. Pero eso ya está en las actas. Y en el caso de los 5 magistrados que fueron escogidos, tanto de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral y los 5 suplentes del Tribunal Superior Electoral, el país y la sociedad no tuvo cuestionamiento en ninguno de esos casos, lo que significa que al final y en definitiva, fuera de los cuestionamientos que hubo con la no
reelección de algunos de los tres magistrados que estuvieron durante 7 años, algunos más en la Suprema Corte de Justicia, todo terminó de manera aceptable para la República. Pero lo importante de esto, Willy, es que estos magistrados que fueron escogidos, aparte de sus criterios profesionales, personales, morales y su capacidad, está la obligatoriedad de cumplir en derecho todo lo que es el mandato que le fue encomendado y sobre todo que al final de su periodo el país evalúe los resultados de su gestión. Bien, te cambio el tema, pero sigo en la Cámara de Diputados. ¿Tú todavía perteneces al, cómo se le llama, cómo le llaman a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados? No, nunca he estado en ella. Sí voy de manera Recurrente. frecuente por interés en proyectos, pero nunca he sido miembro de esa comisión. Pero tú estás al tanto de cómo se está moviendo el asunto de los Estamos al préstamos. tanto de todo lo que ocurre en la Cámara, no solamente por el tiempo que tenemos, sino porque fuimos voceros y esa posición nos da un nivel de liderazgo de ser tomado en cuenta en todas las decisiones. Yo quiero que tú me hagas un resumen de esa carrera alocada que ha hecho el gobierno de Luis Abinader con los préstamos. Eh, yo saqué por mis cálculos de préstamos aprobados y las dos deudas, porque no sé por qué nada más hablan de la deuda del gobierno, sino de la deuda del Estado, es decir, la financiera y la otra, que van por 83.000 o 85.000 millones de dólares con los últimos préstamos aprobados en diciembre, los 400.000 millones de pesos que se aprobaron. ¿Estoy equivocado yo en esa evaluación que hago o por el contrario acierto? No, tú aciertas. Mira qué pasa, Willy. La mayoría de la gente en la calle y por la prensa le da mucho seguimiento más a la aprobación de los préstamos. 500 millones de dólares, 300 millones de euros, 200 millones de dólares. Pero cuando nos vamos a la aprobación de los dólares, en el caso de los préstamos, el gobierno del 2020 hacia acá, uno por uno analizado, ha tomado alrededor de 1.5 billones, billones con B, eso es Sí. más de 40.000 millones de dólares, resumiendo, ¿verdad? Para no poner los euros, porque algunos han sido en moneda europea, en préstamo. Pero tú tienes que agregarle alrededor de 1.6 billones, billones, es decir, billones, 1 millón de millón en la colocación de bonos soberanos, que también es deuda con una favorabilidad para el gobierno, que cuando, por ejemplo, en diciembre de este año, el gobierno se hizo aprobar la ley de bonos soberanos, que siempre la aprueban después del presupuesto de ingresos y gastos, esa aprobación de esa ley incluyó hasta 401.000 millones de pesos en bonos soberanos en el mercado local e internacional, que es el mismo equivalente a casi los 40.000 millones de dólares, un poco más de préstamo. Entonces hay que sumar la colocación de bonos soberanos, que es dinero líquido que le entra al gobierno inmediatamente, coloca en los mercados de capitales con garantía soberana, porque los préstamos, ¿qué situación tienen? Que los préstamos no se transfieren ni se depositan de inmediato. Si tiene fases, va a depender de las ubicaciones, de los avances, de las obras de infraestructura, cuando son préstamos para infraestructura. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el gobierno, con Luis Abinader y el gobierno del PRM? Que los préstamos que antes los gobiernos anteriores iban a infraestructura, a inversión de capital, este gobierno, al igual que la colocación de bonos, lo está utilizando en gastos corrientes, lo que le llaman apoyo presupuestario. Apoyo presupuestario no es más que un maquillaje para decir que esos préstamos se están utilizando de manera inútil para aumentar el gasto corriente, nómina, pensiones solidarias, abultamiento de gastos, dilapidar los recursos del Estado y llevarse a través de la corrupción una gran cantidad de dinero. Por Pero eso es tú que no tú has has hecho, visto que la economía... mira, hay un punto que tú no has detallado y es la deuda del Banco Central, que a través de venta de certificados y otras cosas debe más de 16.000 millones de dólares. Y digo dólares porque mucho de ese dinero es en pesos, pero está garantizado en dólares.
y con intereses de 12 y 13%, lo que es un escándalo. Y por el otro lado, en el mercado de bonos, el dato que yo tengo es que más del 70% de la deuda completa del gobierno está a través de los bonos soberanos, con el agravante que hay que decirle a la gente siempre que cuando a ti te dan bonos soberanos, si tú recibes los bonos soberanos, el inversor no le importa si tú lo gastaste comprando chocolate, si tú lo gastaste comprando un sancocho o si te llevaste los cuartos en los bolsillos, para que la gente lo entienda. ¿Qué han hecho No ustedes? financiar el presupuesto. ¿Qué han hecho ustedes para tratar de frenar o llamarle la atención a la gente? Porque parece que le han dado, ¿cómo que se llama? A los dominicanos, la droga esta que pone tonto a la gente. La Sí, burundanga la burundanga, porque no veo una o la miel de reacción, abeja. no veo una reacción de los dominicanos ante esa herencia que nos están dejando y que va a llevarle muchas dificultades a República Dominicana desde ahora hasta quién sabe cuándo. ¿Qué me dices? Mira, nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos tomado siempre una posición en contra de esa colocación de bonos, del endeudamiento a través de bonos, a través de préstamos, incluso del endeudamiento que aunque no se refleja en crédito público, a través de los famosos fideicomisos que también son opacos y poco transparentes, que el gobierno ha querido fideicomisar el Estado. Y en esa tesitura nosotros hemos denunciado y la ejecución presupuestaria de que ese dinero ha ido generalmente, sobre todo, a gastos corrientes, a soportar nómina. Por ejemplo, en el caso del gobierno del PRM, este gobierno ha entrado más de 116,000 personas del 2020 para acá, pero échate para atrás, en pensiones, el gobierno ha pensionado del 20 para acá más de 130,000 personas. Eso es un relajo con el tema de las pensiones especiales y las pensiones solidarias, y no estamos opuestos a algo tan digno como la pensión para un ciudadano que ha trabajado, pero el gobierno ha relajado y la ha utilizado con fines políticos, y por eso que tú ves que no hay, la construcción está en crecimiento de menos 2,2% en los últimos 2 años. Si no hay inversión de capital, si el dinero no se mueve a producir, generar empleo, a movilizar los territorios, nosotros vamos a tener un endeudamiento que solo va a servir para que vaya a los bolsillos de los funcionarios, al abultamiento de la nómina y en la mayoría de los casos, como de manera muy elegante pudiera decir, al retrete. Antes de que concluyamos, pues ya el tiempo se está yendo, yo te quiero poner una tarea, tú como diputado, para que investigues, porque si ahorita tocaste el caso de Senasa, un escándalo, algo sin precedente en la historia pública dominicana. Pero es que en uno de los programas que realizo yo aquí, enseñé el comando de campaña en términos a nivel nacional y en términos provinciales del PRM en el 2024. Muy pocos eran políticos y sabelo todos, con luces, muy pocos también. Todos los jefes del comando de campaña del PRM, inexpertos en ese campo, la mayoría, pues tenían un común denominador. Ese común denominador lo era que manejaban grandes recursos a través de los ministerios y las direcciones. Lo que pasó en Senasa, yo sostengo, si se hace auditoría forense en todas las instituciones del Estado y particularmente en los que eran jefes de campaña a nivel nacional y a nivel provincial, tú vas a ver réplicas de Senasa en todas las instituciones del Estado. De hecho, el senador de Montecristi, creo que lo escuché decir que ellos no van a ganar las elecciones, que en el 24 que deja que investiguen agricultura, educación, aduanas y a industria y comercio. Los cuatro eran jefes de campaña a nivel nacional, del sector externo y del mismo PRM. Retírate, o mejor dicho, termina analizándome lo que te he contado y lo que te pregunto. Mira, en el caso de Senasa, lo de Senasa se montó desde la transición. El gobierno del PRM con
Santiago Jacín montó con conocimiento de todos los funcionarios del gobierno, sin excepción. Cuando digo sin excepción, tú sabes lo que yo Sí, estoy diciendo, sí, ¿verdad? sí, Sin sí. excepción, esa estafa, esa red, ese entramado criminal perverso en contra de la salud del pueblo dominicano. Quien te habla en el 2024 recibió un seguro subsidiado, que no lo necesito porque tengo el mío de la Cámara de De Diputados. ¿Y tú diputado. sabes para qué fue eso? Para, a través de mi seguro subsidiado, como ellos sabían que yo no lo necesitaba, es decir, vaciaron 2.4 millones de afiliados. Muchos de ellos sabían que tenían contributivo, pero a través del call center, y ahí hubo un estratega de tecnología que todavía no ha estado sometido, que era el encargado de tecnología y que está como funcionario en otro gobierno, utilizaron inteligencia artificial, creación de perfiles, cruce de base de datos, para determinar que una cantidad de miles de ciudadanos no íbamos a usar ese seguro a través del call center, facturar operaciones, facturar medicamentos, facturar vacunas que no se iban a entregar, que no se iban a utilizar. Es decir, eso llora ante la presencia de Dios. Yo El creo que juicio, lo que han hecho. ok, el juicio ha salido y escuché en uno de los interrogatorios del Ministerio Público donde dicen que ese dinero fue a parar al PRM. Yo no creo que la Sí, a la totalidad, campaña de Luis Abinader, la sí, reelección de Luis pero Abinader y del yo no gobierno. creo que sea la totalidad, porque ahora hay un movimiento que quiere eh, aparentar a Santiago Jacín como el Inmaculado, el que era incapaz de tomar un... Los interrogatorios demuestran que había que entregarle una cantidad en dólares para ello y no creo que para la Él fue campaña. un ejecutor de esa estrategia, un ejecutor, un Claro, pero operativo. ese ejecutor diría, bueno, yo te recaudé tanto, 60 para ti, 40 para mí o 50 y 50. Estamos hablando de sumas exorbitantes. Por eso hablaban de 15.000 millones de pesos. ¿Por qué? Para que la población no despertara del alcance del entramado que había en el gobierno, que sin quererte meter en problemas, todo apunta que iba parte de esos recursos, cuantiosos recursos, iban destinados al incumbente del Palacio Nacional. Claro, a la reelección del presidente Luis Abinader, a tener 146 diputados, a tener 29 senadores y todo un mapa azul que fue hecho a través del luto, del dolor del pueblo dominicano, con una estafa grandiosa que nunca había ocurrido. Y no son 15.000 ni 19.000, como dijo el Ministerio Público en el expediente, calculado por economistas que de manera transversal y conexa han hecho todos los cálculos, porque ahí hay que incluir medicamentos de alto costo y hay que incluir los médicos, las clínicas, las redes de farmacia, todo ese entramado. Cuando tú lo sumas, en definitiva, de manera real, te da una estafa al Estado por más de 60.000 millones de pesos en 5 años. Eso no fue en un año, sino que se estafó durante 5 años de manera recurrente. Y yo te pregunto, lo de Senasa violó todos los organismos de inteligencia del Estado, todos los mecanismos del DNI, los mecanismos de fiscalización del Congreso Nacional, de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y de todo el mundo. Y si yo, que no soy tan informado como los funcionarios del gobierno, como el presidente, todo el mundo sabía lo de Senasa, entonces eso es para que tú digas que ahí el gobierno era el que dirigía ese entramado y esa mafia y no únicamente Santiago Jacín y el grupo que está sometido, porque para hacer una estafa así hay que contar con todo un gobierno. Bien, Tobías, muchas gracias por tu participación aquí en Canal Nacional de Información SNI. Esta no va a ser la última. A mí se me quedaron muchísimas preguntas para Pero son realizarte a ti. en media hora nada más, en Sí, media hora. la próxima vez lo extendemos un poquito más. Gracias a Tobías Crespo y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Canal Nacional de Información SNI, donde planteamos las cosas como son.